bienvenidos a otra emisión más de A Mi Altura. En esta ocasión, en este episodio les voy a hablar sobre el ser maestra, la profesión que es la que actualmente ejerzo. Y les quiero contar cómo fue que llegué a esto, cómo fue que inicié dando clases. Quiero que quede claro que esta es la primera parte, en total se va a dividir en 3, entonces para que estén atentos de los siguientes capítulos de este podcast que van a seguir. Entonces, vamos a iniciar así de lleno, directo a... Bueno, ¿cómo fue que yo inicié? Ok, ahí les va. Recuerden que anteriormente yo les había dicho que yo empecé a trabajar en medios de comunicación. Bueno, yo estaba trabajando para un periódico y era reportera de cultural y de espectáculos. Todo lo que tenía que ver con esta parte de cultura, con la parte de espectáculos combinado, y de vez en cuando tocaba uno que otro tema social, y cuando era necesario, cuando había falta de personal o simplemente que era necesario que yo acudiera cubría diferentes tipos de áreas, la local, la política, entre otros. Pero donde yo me especializaba más era en esta parte de cultura y de espectáculos. Y ello me permitió conocer a muchísima gente. Anteriormente ya se los he hablado en otros capítulos. Pero bueno, ¿cómo fue que decido el ser maestra? Recuerdan que anteriormente les había dicho que pues obviamente llegó toda esta parte de la violencia y que no me gustó ciertas cosas que me tocó vivir, me tocó ver, y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces pones en una balanza y dices, ¿qué pesa más? En ese caso, pues yo opté por renunciar y estudiar una maestría, porque yo la segunda carrera que quería era ser maestra. Entonces yo dije, no es como que te vas a meter de lleno con la carrera que ya tienes, sino necesitas capacitarte, necesitas conocer sobre el campo, sobre esta especialidad. Entonces, pues yo dije, voy a ser maestra, y para ello, ¿qué necesito? Me puse a investigar y dije, con una maestría puedo dar clases. Ok. Entonces yo hablé con mis padres y mis padres me dijeron que me iban a apoyar en ese lapso, pues de terminar de pagar la maestría, de pagarla, y sobre todo porque yo me iba a quedar sin trabajo. Entonces sí tenía a lo mejor para dar 1 o 2 mensualidades, pero de ahí en fuera cero. Mis padres me dijeron que sí, que ellos me iban a apoyar, y que es más, incluso que me concentrara en la maestría, en lo que tenía que estudiar. Entonces yo dije, ok, va. Me meto a estudiar la maestría, y pues como todo en la vida, como era algo totalmente diferente a lo que yo ya conocía, a lo que yo había estudiado, sí batallé al inicio con los temas porque obviamente son del ámbito educativo y yo en mi vida los había visto. Quiero mencionarles, voy a hacer un paréntesis y comentarles que mientras yo estaba trabajando en medios de comunicación, yo había dado conferencias de motivación, superación personal, autonomía y todo esto. Y entonces tenía como que cierta práctica en cuestión de hablar al público, cierta práctica en cuestión de manejarlo. Pero obviamente sabrán que es muy diferente el hecho de dar una conferencia a tener que dar una clase donde estás explicando un tema y puedes ser sujeto a las preguntas y qué vas a contestar, porque con una pregunta viene una respuesta, y el manejo de grupo ya en otro ámbito totalmente distinto. Entonces, se cierra paréntesis y continúo. Entonces yo entro, estoy estudiando la maestría. Me es un poco complicado al inicio porque todos los que la estaban estudiando, todos mis compañeros estaban ya inmersos en ese ámbito. Ellos ya había directores de primaria, directores de secundaria, había maestros que ya estaban dando o que ya tenían un buen de tiempo dando clases y tenían la licenciatura en educación y querían seguirse superando. Yo vengo de la licenciatura en comunicación, que no tiene absolutamente nada que ver, y le entro de lleno a una maestría en educación, que los temas, eso es lo que les digo, todos opinaban, todos hablaban, y yo me quedaba con un signo de interrogación, así de, ¿what? ¿Qué está diciendo el maestro? Y hasta me daba cosa preguntar, porque yo decía, todos como que van a un ritmo, y yo me quedo como que me cuesta trabajo entenderle, me cuesta trabajo dar una opinión. No, espérense, porque todos hablaban de que eso que usted está diciendo en teoría, en la práctica es complicado por esto y esto y esto. Y yo, ¿cuál práctica? Mi práctica era trabajar en medios de comunicación, era dar conferencias y era lo mucho que yo llegaba. Pero en cuestión de temas educativos, cero. Entonces, poco a poco le voy perdiendo el miedo.
Y yo ya opinaba, yo ya preguntaba, nos tocaban hacer proyectos de investigación y órale, éntrale al quite y empápate del tema, sobre todo en mi caso que yo lo desconocía por completo. Para no hacerles el cuento largo, es una semana la que me quedo desempleada. Una semana que me quedé desempleada en cuestión de que le renuncio al periódico, sigo estudiando mi maestría y en ese inter de una semana, en la misma escuela en la que estoy estudiando la maestría, un día me hablan. Yo estudiaba los sábados, entraba a estudiar los sábados desde las 7 de la mañana y salía de estudiar hasta las 4, 4:30 y había ocasiones en que no, entrabas a las 7 y salías como hasta las 9 de la noche. En una ocasión recuerdo haber salido de la escuela cerca de las 11 de la noche porque era presencial y era solamente una frecuencia a la semana, o sea, un solo día, pero obviamente un día de muchas horas, a veces hasta tenías que ir en domingo. Sí fue una maestría pesada, no fue nada fácil. Y sobre todo porque, como les digo, yo no conocía sobre el tema en cuestión de la práctica. Entonces, en esa misma escuela, donde por cierto estuve becada con promedio, no podía bajar mi promedio de 9.5, creo que era mi promedio, 9.5. Entonces, pues yo estaba lo suficientemente estresada y preocupada por poder seguir con esa beca para poder seguir estudiando lo que es la maestría, porque era muy cara. Entonces, yo le echaba muchas ganas y recuerdo que esa escuela vio las ganas que yo le puse y como les comento, fue una semana lo que me quedé desempleada. Ellos me hablan un día terminando la maestría, me dicen, ven Abril, necesito hablar contigo y yo dije, ay Dios, que no haya bajado el promedio, que no me vayan a decir, yo iba toda estresada, yo dije que no me vayan a regañar, que no me vayan a decir algo, porque realmente yo quiero terminar esta maestría. Entonces, llego con ellos y les digo, sí, dime, eran con las coordinadoras. Y me dicen, oye, lo que pasa es que tengo un detalle. Y yo, ay no, típico, ¿no? Te dicen quiero hablar contigo y tú ya te imaginaste el fin del mundo. Entonces le digo, a ver, dime de qué se trata y en qué soy buena. Y me dicen, bueno, pues el detalle que tengo es 2 materias. Dice, 2 materias, no he conseguido maestro. No he conseguido maestro, ya les pregunté, entre que los maestros ya tienen horario completo, otros no pueden porque están dando clases en otras escuelas, otros que me las dejan por motivos personales, qué sé yo, dijo, yo ya busqué por todos lados, me hacen falta 2 materias, tengo 2 grupos, y tú eres mi opción. Y yo, ¿qué? Y me dicen, sí, quiero que tú me des esas 2 materias y empezarías el lunes. Y yo, a ver, para. No es que no diga que no sea capaz, pero es que yo nunca he dado clases, no me puedes dar 2 materias. ¿Cómo que no te voy a poder dar 2 materias? Te las estoy dando y empiezas el lunes. Era un sábado. Era un sábado, yo tenía para prepararme sábado, o sea, lo que restaba, porque les digo que salía a las 4 de la tarde, el domingo y agarra el toro por los cuernos el lunes. Entonces yo dije, no, a ver, es que espérate, mira. Y yo trataba de explicarle a la coordinadora, es que mira, muchas gracias, pero es que yo no tengo experiencia, yo cero que ver. Le dije, no, yo a lo mucho he dado conferencias y es algo muy distinto. Yo, ni siquiera sé cómo explicar, no puedo. Y yo me estresé y en ese momento yo dije que no, porque en todo mi cuerpo se empezaron a venir miles de ideas, un montón de nervios, un montón de estrés. Dios santo, se los cuento y es como si lo volviera a sentir. Donde yo dije, es adolescente, porque era para prepa, yo dije, es adolescentes, no, y yo automáticamente, ¡fum!, regresé a cuando yo estaba en secundaria, a cuando se burlaron de mí, a cuando la gente me volteaba a ver como bicho raro, como si trajera algo, y yo dije, Santa María Madre de Dios, imagínate, yo voy a estar en un salón de clases con adolescentes, ni siquiera me van a voltear a ver, y si me van a voltear a ver se van a burlar de mí. Yo pensé todo lo negativo que podría, porque me dieron las cosas así, en automático. Ahora sí que me las soltaron como un balde de agua fría. Y yo, ok, a ver. Y fue de inhala, exhala. Mira, no estoy o no me siento al 100% capacitada para poder dar 2 materias, para poder impartirlas. Nunca he dado clases, esta sería mi primera vez. ¿Por qué no mejor hacemos un trato donde yo te dé una sola materia y sirve que ves cómo es que doy clases, me evalúas, me das tu retroalimentación
y ya vemos, le digo, porque yo aparte no tengo esa parte de pedagogía, no tengo técnica didáctica, no tengo nada, no conozco nada. Lo único que tengo es lo poco o mucho que me han estado enseñando en la maestría. Y digo poco o mucho, porque era mucho, pero pues estarán de acuerdo que como eran temas nuevos, yo batallaba para que se me quedaran, para entenderle y para ir exactamente al mismo ritmo que iban mis compañeros. Entonces yo les decía, dame una materia porque de verdad, en serio, yo no te los quiero echar a perder. Y se ataca de la risa y me dice, ¿cómo puede ser posible que me digas eso? ¿Cómo que me los vas a echar a perder? No, para nada. Y me dijo, mira, uno, agradezco tu sinceridad. Dos, no acepto. Tú vas a dar dos clases, dos materias, era una frecuencia de 3 veces a la semana, y empiezas el lunes. Entonces necesito que para más tardar el mismo día de hoy me mandes por correo todo tu currículum, todas las evidencias, porque vamos a ver con qué categoría vas a entrar. Voy a contarles un poquito sobre las categorías. Nosotros como docentes en escuelas privadas, pues obviamente no tenemos un contrato fijo o un trabajo fijo, sino se maneja más bien por contratos por medio de periodo, dependiendo si vas a entrar a un cuatrimestre o si vas a entrar a un semestre. Al cuatrimestre muchas veces también le llaman trimestre o bimestre, depende de las escuelas y de la modalidad que éstas lleven. No precisamente es por el nombre que recibe, sino más bien por cómo lo manejan. Yo al principio me confundía demasiado, pero es entonces tú aceptas lo que es el dar X clase durante X cuatri, se termina ese cuatri, se termina tu contrato y si vuelve a haber una materia para ti, te vuelven a generar otro contrato. Una de las grandes desventajas pues es de que nunca generas antigüedad en una escuela. En fin, una vez se cierra el paréntesis aclaratorio. Entonces me dicen, tú vas a entras con 2 materias, vas a dar N cantidad de frecuencias a la semana y empiezas este lunes. Así que mándame todo y mándame tu currículum y todo lo que tengas para poder validar tu currículum, que diga que lo que estudiaste es eso, todas las constancias, copia de cada vez que ha salido en periódicos, etcétera, etcétera, porque necesito manejarte cierta categoría. Voy a hablar de las categorías. Dependiendo del nivel de estudios que tú tengas, dependiendo de las cosas trascendentes que has logrado hacer, vas encajando en un tabulador, que es el que marca tu salario, y ellos ingresan ciertos datos y al final de cuentas el tabulador dice, esta persona con esta experiencia, con esta cantidad de estudios, debe de ganar por hora tanto. Y así sucesivamente. Obviamente, en este caso, pues cada maestro tiene un salario diferente. Hay unos maestros que ganan bien, otros que ganan muy bien, otros que ganan más o menos y otros que ganan poco porque apenas se están preparando. Entonces yo iba con la mentalidad de yo voy a ganar poco, voy a estar en la última categoría porque no tengo experiencia, porque tengo una licenciatura que no es de educación, sino es de comunicación y porque apenas estoy estudiando una maestría. O sea, yo ya iba con la mentalidad de, ok, voy a trabajar no para estar ganando la parte económica, voy a trabajar para estar ganando la parte de la práctica y ponerme a la altura de mis compañeros. Y si no es ponerme a la altura al 100%, pues mínimo andarle llegando un poquito a los talones, ¿no? Como dicen por ahí, para al menos poder opinar, poder dar mi punto de vista, mis comentarios ahí en clase, que ya no quedarme con ese signo de interrogación. Entonces yo dije, ok, a la primera que tú veas que yo no doy el 100, que yo no rindo, que no puedo, que me estoy ahogando, quítame la materia, porque la verdad es que me estresa mucho el hecho de que los chicos pierdan aprendizaje porque yo no voy a saber enseñarles. No estés con ese pensamiento negativo, tú tienes que poder, ahorita digamos que es un 50-50, ganar. Y yo, vale, órale. Claro que llegué a mi casa y yo toda estresada, juntando las evidencias, el currículum y demás, lo mandé por correo. El lunes llegué súper temprano. Ese fin de semana me la pasé estudiando los temas a más no poder, porque yo dije, mi gran temor era, ¿y si un alumno me llega a hacer una pregunta y yo no me sé la respuesta, qué voy a hacer? Porque luego, ojo con esto, los maestros enfrentamos ese gran problema donde absolutamente todo el mundo cree que por el hecho de que tú eres maestro debes de conocerlo acerca de todo. Tienes que saber todo acerca de todo. Y no,
también somos seres humanos, también nos estamos preparando. Sí, un maestro tiene que estudiar mucho para poder estar al corriente con todos los temas que salen, tiene que preparar su clase, no nada más la clase de manera superficial, sino adelantarse a todas las posibles preguntas de la A a la Z que le pueda llegar a hacer un alumno, para poder contestarlas, para poder hacer su trabajo de una manera adecuada, y tiene que quebrarse la cabeza lo suficiente para no dar una clase teórica, sino dar una clase con un significado, una clase que al alumno le sea un significado y que ese significado lo aprenda, que diga, ok, estoy viendo esto porque es importante para esto. Entonces, cada aprendizaje debe de tener un significado, una razón de ser, y uno como docente se tiene que preparar al 100 para poder hacerlo, y a veces un 110, un 120. En este caso, yo recuerdo que dormí muy poco, yo estaba realmente muy preocupada. Yo llego el lunes, entrego mi documentación, todo lo que me habían pedido, y entro de lleno a dar clases. Dios santo, pánico, nivel, olvídense, no tienen idea. Todos los nervios, todas las emociones, yo era un manojo de nervios y las piernitas me temblaban. Pero yo dije, ya estás aquí, no pasa nada, tú has dado conferencias, haz de cuenta que vas a dar una conferencia sobre el tema X, que es el tema de la presentación de la clase, porque ese día ni siquiera iba a dar tema, iba a decirles qué era lo que iban a ver durante la materia, iba a decirles la manera en que iban a ser evaluados y todo esto. Y yo me apoyé muchísimo en la parte teórica que había aprendido en mi maestría. Entonces yo llego y fue que pasa saliva y órale, el grupo tiene que ser tuyo. Y hola chicos, buenos días, y bien planteada, bien, con las piernas bien fijas ahí en el como tipo escenario que ponen, porque hace cuenta que es un pequeño escaloncito y luego abajo están los pupitres. Es nada más diferencia de unos cuantos centímetros, pero es precisamente para marcar esa diferencia, al menos en esa escuela en la que yo estaba. Y bueno, ¿no? Pues a iniciarle. Inicié la clase y nadie hizo ninguna pregunta, todo muy bien, nadie se burló de mí, al contrario, los chicos estaban como que intrigados y dije, caray, a ver. Entonces mi altura la puedo utilizar para que los chicos es como hey, voltea a verme, hazme caso. Y entonces el alumno volteaba, me veía y ponían atención. Y la coordinadora pasaba en varias ocasiones por mi salón. Total, termino el primer día, voy con ella para poder terminar lo que era la papelería, la documentación y todo esto, darme de alta porque yo entré así en seco, entonces darme de alta y demás, y ya me iba a explicar ahora sí el cómo había quedado mi tabulador y todo esto. Entonces, pues yo llego con ella y me dice, antes de que digas algo, Abril, y yo, dime. Yo dije, me va a regañar. Me dice, felicidades. Y yo, ¿por qué? Y me dice, yo pasé varias veces por tu salón, por tu grupo, y los tenías a todos en un control máximo, así, todos atentos, todos poniéndote atención, y yo, y eso es bueno, ¿verdad? Yo toda nerviosa, toda estresada, era mi primera vez, y me dice, quiero que sepas que varios de los maestros me cancelaron y no querían agarrar esos grupos porque son los grupos más complicados. Y yo, hasta ahorita me lo dices. Y me dice, si yo te lo decía desde un principio, de por sí tú no querías agarrar las clases, menos las ibas a querer agarrar. Y yo, qué bárbara, qué tremenda. Le digo, bueno, no, pues obviamente es un gran reto. Y dice, pues sí. Y yo de que, wow, bueno. Pues ya, terminamos de platicar de que cómo te sentiste, tu experiencia, que si los muchachos, etcétera. Entonces ya pasamos a la parte del tabulador que les digo para lo del salario. Y yo ahí estaba bien atenta, yo ya sabía, yo sabía que me iban a pagar el mínimo, ¿no? O en una de esas de abajo del mínimo, porque decía yo, ¿qué experiencia tengo? Y me dijo, mira, en el periodo que tú estuviste dando clases y todo esto, pues yo ingresé ciertos datos, consulté aquí, consulté allá, y resulta que vas a ganar tanto. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿es en serio que revisaste y metiste bien los datos ahí? Sí. Y yo, ¿no te equivocaste? Y me dice, no. Y yo, a ver, explícame por qué voy a ganar tanto. Yo todavía estaba sorprendida del salario porque el salario era mucho, mucho más de lo que yo me había imaginado.
Y le digo, explícame, le digo, porque según yo esto funciona así. Y yo se lo dije tal cual. Ya sé, van a decir, ¿quién rayos alega un salario que es superior al que te habías imaginado, verdad? Bueno, yo alego un salario así. Aparte, teníamos como que la confianza. Entonces yo le digo, a ver, explícame. Y me dice, bueno, mira, yo ingresé esto y esto y esto y esto de tu currículum. Y en el momento en que yo le doy para que el tabulador me dé lo que son las especificaciones y los resultados, pues tú sales con esto, mira, no te estoy mintiendo. Y me enseña la pantalla y le digo, es que eso no puede ser posible. Le digo, yo debería de ganar menos, mucho, mucho menos de lo que tú estás marcando ahí en el tabulador. Le digo, yo no tengo experiencia. Dice, no, no tienes experiencia dando clases, en eso tienes razón, pero tienes experiencia dando conferencias y tienes tantos años dando conferencias, tantos años trabajando en medios de comunicación y se te está pasando un pequeño detalle, Abril. Yo, ¿cuál? Fuiste mujer del año en el 2009. Y yo, ¿y eso qué? Dice, eso tiene peso. Eso tiene peso y tú entras en la categoría de persona reconocida por el Estado. Y yo, ¿what? Dice, sí, entras en la categoría de persona reconocida por el Estado y por eso es que vas a ganar tanto. Y yo, wow, yo me quedé admirada porque eran 2 materias. Era mi primer trabajo como maestra, 0 experiencia en el área educativa y resulta que iba a ganar eso. Entonces yo le dije, ¿aceptas? Le dije, claro, ¿dónde te firmo? Una vez que ya me explicaste el por qué, tú dime dónde le echo la poderosa. Entonces ya firmé mi contrato y yo regresé súper contenta a casa. Y entonces cambia totalmente el panorama. Cambia el panorama porque yo iba a esa escuela a estudiar los sábados, a veces los domingos y de lunes a viernes daba clases. Yo vivía en esa escuela. Yo puedo decir que amo esa escuela todavía hasta la fecha, porque esa escuela sentó mis bases, sentó gran parte de lo que soy ahora y de lo que me dedico hoy en día. Entonces, y aparte, ellos creyeron en mí, confiaron en el potencial para poder dar las clases, para poder ayudar más a los alumnos, no solo como maestra, sino también incluso como consejera. ¿Por qué? Sucede esto. Sucede que lo que yo veía entonces como una debilidad, el hecho de decir, se van a burlar de mí, son adolescentes, ¿quién rayos quiere estudiar a esa edad? Y toda esa parte, resulta que los chicos fue como que por mi estatura, por mi altura, dijeron, ah, caray, esta no es una maestra como que normal. Y entonces siempre al final de cada clase ellos trataban de platicar, ellos trataban de, profe, y ahora cuéntenos un poquito de usted. Ándele, profe. Y yo, no, chicos, mañana, si se portan bien, si me hacen caso durante toda la clase, yo les cuento un cachito de mí, contesto sus dudas sobre mí. Bueno, ok. Y entonces yo los tenía calladitos a ese grupo que era súper desastroso, a ese grupo que a nadie quería, yo los tenía bien calladitos, bien controlados, ellos ponían atención, resulta que les empezó a gustar la manera en cómo daba la clase yo, porque precisamente como a mí me daba miedo que no pusieran atención, yo me preparaba muchísimo, muchísimo me preparaba para mis clases. Y entonces les manejaba todo, desde actividades, cosas didácticas, videos, presentación. Les encantaba que agarrara una silla y que la pusiera enfrente del pizarrón y que me subiera y empezara a hacer garabatos y profe se va a caer y chistes. Y era como que una clase muy amena. Trataba de hacer un poquito de todo, pero no un estilo como tipo autoritario, de aquí se va a hacer lo que yo diga. No, para nada. Los chicos tenían oportunidad de opinar, de dar sus comentarios y había tiempo absolutamente para todo. Entonces, si ellos al momento que era, órale, pon atención, haz esto, termina la actividad, todo lo hacían rápido, había un pequeño lapso donde yo contestaba alguna de sus preguntas. Y pues clásico, un alumno me hace esa pregunta de que, profe, ¿usted qué tiene? Y yo como que, ¿qué tengo? Y les encantaba la manera en cómo les hablaba. Y yo, a ver, no, dilo con otras palabras porque no te entiendo, a ver, exprésate. Sí, profe, ¿por qué usted está así? A ver, cuéntenos, o cómo fue que llegó aquí. Ah, no, hombre, y es que y así, ja, 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 se atacaban de la risa y se logró algo muy bonito, una muy bonita mancuerna entre los alumnos y yo como su maestra. Entonces, pues sí, llegó al punto donde gracias a Dios pude ayudar a varios alumnos en cuestión de broncas personales, cosillas que ellos traían, que necesitaban, no que yo sea psicóloga, sino simplemente los escuchaba
y después ya los canalizaba con las autoridades correspondientes, ahora sí con la coordinadora, con la psicóloga de la escuela, para poderle dar seguimiento a estos problemillas que traían los chicos. Y bueno, eso es en cuestión de cómo empecé a dar clases. Quiero mencionarles, como chascarrillo, como anécdota, que ese miedo que yo le tenía que me fueran a hacer una pregunta y que no supiera cómo contestarla, llegó. Llegó ese tiempo, llegó ese momento, esa situación incómoda, y precisamente fue en este periodo de esas 2 primeras materias que me dieron. En una ocasión yo estaba dando la clase, sinceramente no me acuerdo de qué rayos estaba yo diciendo en el salón de clases, pero el día en que los chicos estaban inquietos, ¿no? Ese día donde traían no sé qué cosa, pero todos estaban inquietos y algunos sí ponían atención y otros no, y yo ya les había pedido que guardaran silencio en varias ocasiones en ese día. Creo que era un viernes, y entonces se hace cuenta que los chicos eran de que de esos de que están murmurando. Y yo de que, chicos, guarden silencio, chicos, pongan atención, a ver, vamos a ver esto y que no sé qué, y yo trataba de hacérselos divertido, ¿no? Y donde de repente uno se le va ocurriendo levantando la mano, y yo de que, cada que alguien levantaba la mano, yo era de, ay no, que pregunte algo que sí estudié, que pregunte algo que sí me sepa, no, fatal. Y entonces el alumno hace una pregunta y me dice, maestra, entonces lo que usted está diciendo tiene que ver con esto, y esa palabra, ¿cómo es que se aplica? Y yo, por dentro yo dije, en la torre. Rayos, no me la sé. Por dentro yo estaba de que, maldición, ¿qué rayos significa esa palabra? Yo estaba súper nerviosa, pero es esa parte donde dices, no te puedo decir que no sé, porque entonces vas a decir, no, pues si usted es la maestra y no sabe, pues que me deja a mí, o cómo puede ser posible que le estén pagando, y etcétera. Se presta para muchísimas cosas. Entonces yo dije, ¿cómo te la sacas de la manga? ¿Cómo respondes esa pregunta sin responderla, sin quedar mal? Es un piensa rápido, vámonos, pensamiento lateral a todo lo que da, mi pensamiento metafórico creativo en su máxima potencia. Entonces, ya les dije que luego en otro podcast les hablaré de los tipos de pensamiento. Total que yo le digo en este caso al alumno, y aproveché hasta para regañarlos, ¿no? Si talento lo tengo. Entonces, estaban los chicos, ¿no? Ahí, este chico que me había hecho la pregunta en cuestión, y yo, a ver, permíteme tantito, ahorita te respondo. Pónganme atención todos, claro que en eso mi cerebro piensa y piense. Pónganme atención todos, a ver, volteando para acá, háganme caso. Y ya todos voltean, ¿no? Todos atentos. Y le digo, ¿escucharon la pregunta que hizo su compañero? Y todo el salón calladito porque dijeron, ya nos van a regañar todos. Ese silencio incómodo de cri, 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 cri. Todos callados. Y yo, a ver, ¿escucharon lo que preguntó su compañero? Se los vuelvo a repetir. Y todos de que no, profe. Y yo, no, ¿verdad? No escucharon porque están plática y plática, están hable y hable. A ver, ya cuántas veces les he dicho que guarden silencio, cuántas veces les he dicho que pongan atención a los comentarios de ustedes mismos. Pero no, les encanta el juego, les encanta estar plática y plática. Yo sé que el día de hoy ya da pie para el fin de semana, yo sé que andan todos ustedes alborotados, yo también quiero que sea fin de semana, pero hay que cumplir con lo que es la clase, hay que cumplir con el tiempo y con la forma, y me tienen que poner atención, chicos, si no ya saben. Luego a la hora del examen están preguntando y no se saben las respuestas. Y yo así regañándolos, ¿no? Y por dentro piense y piense, ¿qué rayos vas a decir? Entonces los chicos ya todos bien atentos, y yo dije, en la torre, ya tengo la atención no de uno, sino de todos. Dije, bueno, ¿podrías, por favor, volver a realizar tu pregunta? Y el alumno, claro que sí, maestra. Y entonces eso que estamos viendo, cómo se relaciona, que quién sabe qué tanto, que no sé qué. Y yo, primero, permíteme felicitarte. Excelente pregunta. Me da gusto, quiero decirles, que por fin alguien me esté poniendo atención el día de hoy. Qué bueno, excelente pregunta. Y tan buena pregunta es que te me adelantaste. De veras, qué bárbaro, déjate felicito. ¿Por qué te digo que te adelantaste? Porque precisamente con esa pregunta que tú acabas de hacer, es la clase que vamos a iniciar el próximo lunes. Es precisamente con eso que vamos a ver el día de mañana, por así decirlo.
Entonces, es obvio que no puedo contestarlo ahorita, aparte porque la materia ya está a punto de terminar, la clase del día de hoy. Entonces, pues precisamente con ello, chicos, les voy a pedir por favor que lo consulten, traigan ya previamente algo estudiado para la próxima clase. Y eso es con lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente clase. Es muy, muy importante. De veras, te felicito. Qué bueno que alguien me pone atención. Y los quiero ver, chicos, en la siguiente clase atentos, porque este tema que sigue es un tema muy importante. Y así fue como me la saqué de la manga. ¿Qué les parece, ¿A poco no me las ingenié? Y entonces los alumnos de que, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esa pregunta? Y el otro alumno como que bien importante él porque yo hice la pregunta. Y yo de que, me saqué una de la manga bien librada. Y le van a decir ustedes, bueno, que no la pudiste consultar en ese entonces en internet o qué sé yo. La respuesta es muy clara, ¿sí o no? Muchos de los alumnos sí traían celular, sí traían internet, otros traían celulares todavía de botoncitos y entonces, a pesar de que yo también traía celular y también traía internet, el internet era muy caro, no era como lo es tan accesible el día de hoy. Entonces, los alumnos que usaban internet eran chavos, eran adolescentes, que ahorita por cierto me da mucho orgullo porque ya la mayoría de ellos incluso ya terminaron una carrera, felicidades chicos, pero eran adolescentes y en ese entonces no voy a gastar mis datos en consultar una palabra, mejor que me lo diga la profe. Mis datos los voy a gastar, no sé, viendo un video, riéndome de algo, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa, pero no cosas de la escuela. Eran chavos y sinceramente yo creo que la mayoría de nosotros cuando fuimos adolescentes, pues le dábamos más importancia a otras cosas que lo que es el tema del estudio. Entonces, así fue como sucedió. Esa vez me la saqué de la manga, ya me quité esa espinita. Claro que llegando a mi casa a ver qué rayos significaba la palabra y qué es lo que dije que voy a iniciar la próxima clase. Y ya, total, la investigué y demás. Se llegó el lunes, iniciamos la clase con precisamente haciendo esa aclaración y tratando de hilarlo a lo que era el tema y órale, continuar de nuevo con el tema para no descarrilarnos en la información. Y pues bueno, termina lo que es el cuatrimestre, el periodo, terminan las materias y yo dije, porque te evalúan. Después de eso evaluaban a los docentes, todavía lo hacen hasta la fecha, y te dicen, cumpliste con esto, no cumpliste con esto, los alumnos te evaluaron con X porcentaje, hay que mejorar en esto, qué sé yo. Oh, sorpresa, me evaluaron al 100. Los dos grupos me evaluaron al 100 y eran los grupos que siempre evaluaban a los maestros de una manera negativa. ¿Por qué? Porque el maestro no explicaba bien, no les caía bien, en fin. Yo eché a andar orgullosamente a esos dos grupos de chicos. Me da mucho gusto, como se los comento, ya la gran mayoría de ellos terminaron sus carreras, algunos incluso hasta están estudiando una maestría y es un orgullo enorme el poder decir yo fui su maestra. La verdad es que es una profesión muy hermosa, es una profesión muy bonita y me siento muy orgullosa de ello y siento que no me equivoqué en tomar aquella decisión de renunciar a los medios de comunicación y empezar con esta hermosa labor que es la docencia. Después de eso me dan mi retroalimentación y automáticamente me dicen, tenemos todas estas materias para el próximo cuatri. ¿Le entras? Y yo, claro que sí, ya encarrilada, imagínense, o sea, yo ya estaba más allá de ello, dije, no, claro que sí, entonces yo viví en esa escuela, porque como les comento, estudiaba y trabajaba ahí, y fue una experiencia hermosa, una experiencia que no cambiaría absolutamente por nada. Dar clases a adolescentes es lo más maravilloso que pueda haber. Muchas personas dicen, ¿cómo rayos lo logras hacer? ¿Cómo es que puedes trabajar con adolescentes? Porque los adolescentes de por sí ya están adoleciendo, ¿no? Ya es algo complicado. Sin embargo, es algo muy bonito, es algo muy gratificante y vale la pena cada desvelo, cada esfuerzo, cada preparar materias, cada caso difícil que te llega a tocar. Más adelante yo creo que se los contaré. Vale la pena mucho todo el esfuerzo porque tú sabes que estás ayudando a ese otro ser humano y lo estás ayudando y probablemente lo marques para el resto de su vida. Por lo tanto, es algo muy importante. Es una labor que definitivamente no cualquier persona logra hacerlo, no cualquier persona lo puede hacer. Es muy respetable. A partir de ahí, nunca volví a dar 2 materias, nunca. Menos una materia que era lo que yo quería dar al inicio. Siempre tuve mi horario lleno, gracias a Dios.
mi horario de 6, de 8, de 10 materias, a veces eran tantas que yo le decía, oye, no, dáselas a otro maestro, o sea, en alguna de las materias te voy a quedar mal, porque era prepararte y dar el 100 en cada una de ellas, no nada más en la que tú quisieras, sino todas tenían exactamente ese valor, ese peso. Y llegaba a tener 200, 250 alumnos, 150 divididos ya por grupos. Y sí es una cantidad de gente porque no nada más es pararte. Mucha gente dice, ay, dar clases es bien fácil. Llegas, te paras, das tu tema y se acabó. No. ¿Por qué? Porque es llegar primero a tu casa, preparar el tema por todas aquellas posibles preguntas que te pudieran llegar a hacer, documentarte de cada cosa, pararte firmemente enfrente del salón, dar tu clase, no nada más el que entendió qué bueno y el que no también, no, explicarla con palitos y bolitas en caso de ser necesario, 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias. Posterior a ello, contestar preguntas. Hacer que los chicos te pongan atención, motivarlos porque quieran seguir aprendiendo, no nada más de yo vengo y cumplo un horario, no para nada. Motivarlos a que quieran estudiar, motivarlos a que les guste la materia, que logren entender ese significado del aprendizaje, un aprendizaje significativo, que logren entenderlo, que les guste, que se apasionen para que el día de mañana sean personas profesionales en toda la extensión de la palabra. Para que tú como docente, tú como maestro, te sientas orgulloso de serlo, orgulloso de trabajar siendo maestro. Entonces, no es tan fácil. Luego es encargar tareas, revisar actividades, hacer un documento, un archivo de cada uno de los alumnos, evaluar competencias, en qué es competente cada alumno, en qué es lo que batalla cada alumno. No es una tarea fácil. Es, sí, tú vas y cumples con 40, con 50 minutos frente a grupo, pero en tu casa a veces le inviertes más de 6 horas y son 6 horas que nadie te paga. Son 6 horas que lo haces porque te gusta, por amor al arte, por amor a cada una de esas personas que tienes como estudiante, porque te preocupan, porque forman parte de lo que es tu trabajo. Ser maestro no es cosa fácil. Ser maestro primero necesitas vocación, necesitas amor, necesitas dedicación, necesitas kilos y kilos de paciencia para poder explicar las cosas bien, para prepararte, para poder revisarlas, para poderle dar una retroalimentación al alumno y en caso de ser necesario, al padre o tutor. Ser maestro significa estar al pie del cañón en todos esos profesionistas que lograrán ser en un futuro. Espero que les haya gustado esta primera parte de dar clases a mi altura.